Sabemos de antemano que la filosofía de Aristóteles es conocida como realismo, dado que para Aristóteles, a diferencia de Platón, por ejemplo, si hablamos de la idea de este libro, para Platón, en su idealismo, yo reconozco que este es un libro no porque los sentidos me ayuden a conocerlo, sino porque la forma o el concepto lo tengo yo en mi cabeza. Es decir, el concepto universal libro se aplica para cualquier objeto que tenga, obviamente, esta forma de libro. Por lo tanto, si la filosofía de Platón es idealista, porque para él el concepto universal de las cosas está en la inteligencia humana, independientemente de lo que yo pueda palpar por los sentidos, en Aristóteles, tanto la forma, es decir, tanto los elementos esenciales de las cosas, como la materialidad de las cosas, se encuentran en la realidad de los objetos, de los elementos, de las cosas, de lo que hay en lo real. Por eso se llama realismo. Porque para Aristóteles, vuelvo a repetir, el ser de las cosas, la esencia de las cosas, está en la materialidad de la cosa misma, dado que en esta cosa, en este objeto, en este libro, radica tanto su materia como su forma. Es decir, la materia son los elementos físicos, materiales de lo que está compuesta una cosa, y la forma es el concepto que yo tengo de esto. De tal manera que para Aristóteles es fundamental hablar de la perseidad, es decir, hablar de los modos del ser. Si decimos que para Aristóteles el ser de las cosas tiene forma, tiene materia, debemos de aclarar lo que es la perseidad para Aristóteles. Para Aristóteles la perseidad son los modos del ser, es decir, dice Aristóteles, el ser se dice de muchas maneras, o de diversas maneras, o de diversos modos. Es decir, nosotros nunca tenemos una concepción unívoca del ser, es decir, no tenemos una visión única, universal, absoluta de lo que es el ser, pero tampoco equívoca, es decir, tampoco tenemos una multiplicidad relativa de lo que las cosas son, sino que nuestro conocimiento de las cosas es analógica. ¿Qué significa analogía? El equilibrio entre lo unívoco y lo equívoco. Significa esto que nuestras relaciones humanas, por ejemplo, son analógicas. No pueden ser unívocas. ¿Por qué no lo pueden ser? Porque estaríamos hablando de que mi relación de amistad contigo, en mi relación de pareja contigo, si es unívoca significaría que tú eres propiedad mía. Es decir, que yo tengo el conocimiento de ti completamente universal, que no hay nada de ti que escape al conocimiento que yo pueda tener de ti. Eso es imposible, porque entonces conoceríamos absolutamente el mundo. Pero tampoco podemos caer en el equivocismo, es decir, tan diferentes somos amigos, somos pareja, pero somos tan distintos que no conozco absolutamente nada de ti. No, el conocimiento es analógico. Es decir, conozco algo de ti, no de manera universal, pero tampoco de manera relativa, sino en un equilibrio. De tal manera que los modos de ser, o los modos del ser en el pensamiento de Aristóteles, nos permite comprender cuatro cosas. El ser por sí, el ser por accidente, o la noción de esencia, la noción de accidente. Dos, las categorías. Tres, el ser es verdadero y falso. Y cuatro, el sentido de la potencia y del acto. Entonces inicio por el primero muy rápido. ¿Qué es el ser per se, o el ser por sí y el ser por accidente? El ser per se es la esencia de las cosas. Es decir, este que ven ustedes aquí es el profesor o el maestro José Antonio Mondragón Rosales. Este que está aquí, esta es su esencia, tiene un concepto, y sus accidentes son los elementos materiales que me componen. Es decir, el color de mi cabello, mi estatura, mi complexión, el color de ojos. O sea, esta parte material. Si yo llego con el pelo, los cabellos pintados de color azul, naranja, rojo, etcétera, no dejo de ser Toño, porque son accidentes. O sea, tú lo puedes ver en el ejemplo que voy a poner ahorita. Esto es un libro. Tiene un concepto donde nosotros podemos encontrar conocimientos, ideas, ¿no? Pensamientos, pero tiene una materialidad
por ejemplo, este es negro, son sobre las raíces del romanticismo. Este también es un libro. El concepto es el mismo, pero lo que cambian son los accidentes. Es decir, este es de color azul, este es color negro, este tiene letras, este no lo tiene. El número de páginas, de lo que trata, esos son los accidentes. Segundo punto en los modos del ser, las categorías. Es decir, los accidentes nos dan categorías o se plasman en categorías. ¿Como cuáles? Por ejemplo, la cantidad, el número. Por ejemplo, el lugar, el tiempo, el estado, la acción, la pasión, la cualidad. Todos estos son categorías, es decir, son características que nos permiten identificar los accidentes. Vuelvo a repetir, cantidad. La cantidad en dedos, ¿cuántos son? Son 10, 5 por mano. Hablamos de la cantidad en el ser mío, pero es un accidente, la cantidad. Es decir, que si a mí me quitan 3 dedos, no pasa nada, sigo siendo Toño. Por ejemplo, el tiempo. Es decir, estamos hoy dando este video. Mañana ya es pasado, o sea, no ya es pasado. Entonces, el tiempo es un accidente también. Es decir, yo el día de mañana sigo siendo Toño, no pasa nada, aunque pase un día después, etcétera. Esas son las categorías. Las categorías nos permiten identificar los accidentes. Y luego viene la verdad y la falsedad. Es decir, en Aristóteles es muy claro que la verdad y la falsedad es un modo del ser, o es un modo de la perseidad. ¿Por qué es fundamental? Porque la verdad, que es la aletheia, es cuando se muestra el ser. Y la falsedad, pues obviamente, es el no ser. Es decir, que nunca puedes afirmar en un solo momento lo que es verdad y lo que es falsedad. Yo puedo decir que este libro es de texto sobre estética, es decir, estoy afirmando, es una verdad, pero no puedo decir al mismo tiempo que no lo es, porque sería una contradicción lógica. Por lo tanto, la verdad y la falsedad nos permite identificar el ser mismo. Y por último, la potencia y el acto. Es decir, para Aristóteles un modo del ser, o la parte de la perseidad, el cuarto punto, es hablar del acto y la potencia. Es decir, la potencia es todo lo que está en posibilidad de ser, y el acto es lo que llega a ser como tal. Es decir, yo estoy en potencia de levantarme. Si me levanto, entonces estoy en acto. ¿Qué significa esto? Significa que la potencia es el dinamismo del ser. Es decir, es la energía, es lo que mueve a las cosas. El acto no es un estado pasivo, sino el acto es el estado de la constitución del ser, el ser como tal. No es una cuestión pasiva, sino es el tiempo de la constitución del ser. Entonces hablamos que tú, por ejemplo, estás en potencia porque estás a